Va a hablarnos cada uno de nosotros. Padre bueno, amado Señor, qué gran privilegio, Señor, qué enorme bendición es podernos zambullir en tu palabra. Aguas profundas en las que tú nos pides que nademos, que permitamos que nos rodee, Señor, esa agua de vida, esa agua que transforma, que limpia, que lava, que refresca. Eso queremos hoy, Señor. Que tú derrames esa agua preciosa y traigas al corazón sediento descanso y refrigerio, Señor. Que sea tanta el agua, amado Dios, que, como dice también tu palabra, de nuestro interior broten ríos de agua viva. A donde quiera que vayamos, con quien quiera que estemos y con quien hablemos, esas personas se sientan bañadas por esa abundancia, Señor, de sabiduría, de palabra que tú haces reposar en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo nos ayude a recordarla, a memorizarla y a hablarla, porque este mundo, Señor, lo necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos locos, Lucas, ¿no? Con esto de los Terians. Este mundo está muy loco. Pero pensaba yo, y no sé a quién se lo escuché, que eso es un juicio de Dios. Analicémoslo. Porque, ¿se acuerdan del rey Nabucodonosor? ¿Cierto, hermano Juan? El pecado de Nabucodonosor fue su orgullo. El considerar que todo lo que había logrado, lo había logrado por él, por sus fuerzas, por su inteligencia, por su capacidad, por su sabiduría. Y vino un juicio de Dios sobre él, ¿y qué pasó? Moró 7 años con las bestias. Se volvió un animal. Ya estaba habitando con los animales. Se dejó crecer las uñas, el pelo. Olía a bestia. Y solo hasta que el Señor tuvo de él compasión y misericordia, aquí que él pudo reconocer que Dios era el soberano, dice que en ese momento le fue devuelta la conciencia. Y creo que el mundo, eso es un reflejo de un mundo que le dice a Dios: no te necesito, yo todo lo puedo, yo soy capaz. Y van entrando en esas locuras. Pero bueno, la buena noticia es que de aquellos que se atrevan a reconocer al Señor como Dios, como Salvador, recibirán una vez más limpieza en sus mentes. Por eso, jóvenes, busquen al Señor, porque es que este mundo está muy loco. Necesitamos todos buscar del Señor, amén. Bueno, mis amados, vamos a hablar hoy nuestra enseñanza de hoy se titula Cuando Dios no nos da lo que merecemos. Cuando Dios no nos da lo que merecemos. Y ahí hay una persona haciendo ¡uf! ¿No le ha pasado que de repente iba a cruzar la calle y pasa un carro y dice ¡uf! De milagro no lo atropellaron? Esa es la expresión de alguien que sabía que merecía un castigo, un juicio, algo, una retribución por su pecado, y de repente no la recibe. Y, ¿cómo dice uno? ¿La saqué? La saqué barata. Cuando Dios no nos da lo que merecemos, ¿saben qué palabra traduce esa frase? Señor. ¿Qué palabra traduce? ¿Cuál? Misericordia. Misericordia. Eso es misericordia. Cuando Dios no nos da lo que merecemos. ¿Y qué es gracia? Cuando Dios nos da lo que no merecemos. Esa es la diferencia entre gracia y misericordia. Entonces, gracia, cuando Dios me da lo que no merezco. ¿Qué no mereces? La vida eterna. Te la dan por gracia, es un regalo. Y misericordia es que cuando debías ser castigado duramente por tu pecado, resulta que no lo recibes. El Señor tuvo de ti
misericordia. El Salmo 103, del 10 al 12, lo habla, lo explica. Dice ese Salmo: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, eso es mucho, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Qué importante, no es sobre todo el mundo, es solamente sobre los que le temen. Es digámoslo así, el requisito que hay que cumplir para recibir misericordia. Temer a Dios. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? Si yo me paro así y digo, voy a ir al occidente, ¿llegaré? Nunca. Así hizo alejar el Señor nuestras rebeliones. Por pura misericordia. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Prácticamente la misericordia termina siendo una excepción a la regla. Dios lo hace. Él es quien determinó las reglas y las leyes, y es el único que puede hacer excepciones. Porque la regla general es que todo lo que tú sembraste, de eso te tienes que alimentar, eso vas a comer. Todo se paga. ¿Sí? ¿Han escuchado? Todo se paga en esta vida. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si tú siembras odio, te van a tratar con odio. Si tú siembras repudio, te repudiarán. Pero si siembras amor, recibirás amor. También funciona por ese lado. Pero lo estamos viendo desde el lado de aquellas cosas que hice mal y que por ley yo tendría que recibir el mal. Y no lo recibo. ¿Por qué? Por misericordia. No siempre ocurre, mis amados. La Biblia dice: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Hay quienes, habiendo pecado, reciben las consecuencias completas de su pecado. Así sea un cristiano y un temeroso de Dios, porque los temerosos de Dios también pecamos. Y cuando pecamos, le hemos pedido perdón a Él, nos hemos arrepentido y Él ha perdonado nuestro pecado, pero las consecuencias las tenemos que afrontar, porque eso se llama disciplina. ¿Qué pasaría si Dios no te disciplinara? Tú pecarías y pecarías y pecarías y pecarías y te arrepentirías y te arrepentirías, pero cuando te has arrepentido genuinamente, Él te ha perdonado, te ha disciplinado a través de las la palabra que dije yo era consecuencias. Yo era para saber si estaban pilla. La única que está escuchando, la única que está tiene 10 niñas. Se ganó un tinto ahora a terminar el culto. Lo reclama ahí al fondo de mi alba. Tinto doble. Que nos... Las consecuencias. Somos perdonados, pero nos toca comernos las consecuencias. Esa es la ley, es la norma, es la forma en que Dios disciplina nuestra vida al cristiano. Pero ¿qué pasaría si de repente Él metiera su mano y permitiera que esas consecuencias o desaparecieran completamente o en parte, las aflojara un poco, las... Ayúdeme ahí. Alivianara. Y es completamente bíblico decir que el Señor nos ayuda en medio de las consecuencias
que en nuestro propio pecado nos metieron en esas situaciones. Hemos pedido perdón a Dios, Dios ha perdonado, pero como les digo, en algunas ocasiones interviene de tal manera que recibo lo que no me pagan como debieran haberme pagado. Así que las consecuencias existen por esta razón, Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor nos va a dar pao cuando pequemos. Pero la enseñanza de hoy tiene que ver con un pao disminuido, digámoslo así. Con una misericordia de Dios en medio de eso, que finalmente no vamos a recibir lo que merecía nuestro pecado. Tengo 3 ejemplos bíblicos para demostrarles que esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando yo, está en la Biblia, ocurrió. El caso de David, el rey David. ¿Se acuerdan que David pecó con una mujer llamada Betsabé? ¿Recuerdan que él la embarazó? Y para quedarse con ella, mandó matar al marido. Entonces tenemos a un hombre adúltero y homicida. Un gran pecado para un hombre que temía a Dios. Él se quedó callado, él no se arrepintió al principio, él no dijo nada. La pura misericordia de Dios le envía al profeta Natán, que le dice: David, hermano, usted las debe. Y David se arrepiente. Levítico 20:10 dice que a pesar del arrepentimiento de David, él tenía un problema con la ley, con la justicia de Dios. ¿Cuál? Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Cuál era la paga del pecado por la ley de Dios que debía sufrir David por haberse acostado con una mujer ajena? Y agréguele otro pecadito más, ¿no? El homicidio. ¿Qué le tocaba padecer a David? La muerte. Esa era la consecuencia de su pecado. Pero ¿qué pasó? Aquí vemos entonces lo que les estoy diciendo. Hubo misericordia de Dios. Él se arrepiente, Dios lo perdona y le disminuye la consecuencia. Segunda de Samuel 12:13, después de que Natán habla con David, dice la palabra: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Primera condición para recibir misericordia: arrepentirse, reconocer. Yo pequé. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Debías morir, pero el Señor ha tenido de ti misericordia, no vas a morir. Pero no la sacó tan fácil. Natán también le dijo: pero las consecuencias van a ser otras en tu familia. Vas a tener problemas en tu casa, todos los que quieras, por tu pecado. Y el hijo que vas a tener con Betsabé va a morir. Duro. Pero no era la muerte para David. Era lo que él merecía. Hubo misericordia de parte de Dios a favor de David, que se arrepiente, un hombre conforme al corazón de Dios, pide perdón y es perdonado. Luego él escribe 2 salmos, el Salmo 32 y el Salmo 51. El Salmo 51 claramente anuncia que está hablando del pecado con Betsabé, pero el 32, aunque no lo anuncia, se consideran salmos hermanitos, tienen como relación. ¿Y qué dice en el Salmo 32 David en torno a esa misericordia? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso hacía. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, y aquí es donde vienen las consecuencias que son controladas por Dios, porque en la Biblia inundaciones se refiere
a catástrofes, peligros, pérdidas. Y dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿A quién? Al que se ha arrepentido y del que Dios ha tenido misericordia. Dios ha mitigado las consecuencias. ¿Qué hace una inundación? Acaba con un pueblo. Estamos viendo eso en Córdoba, ¿no? Arrasa casas, destruye cultivos y mata ganado. Son las consecuencias. Y cuando nos hemos arrepentido, pero miren un detalle interesante, cuando lo hemos hecho a tiempo, por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Saben? Parece ser que Dios espera que la persona se arrepienta. En Apocalipsis habla de una mujer llamada Jezabel, en una iglesia de Apocalipsis, a la que Dios le ha insistido que se arrepienta, y junto con ella a los que pecan con ella. Y dice la palabra que por más que les ha insistido, no se han querido arrepentir. O sea, hay un tiempo. ¿Qué hubiera pasado si David se queda callado? ¿Qué hubiera pasado si David no escucha a Natán? Hubiera muerto. Pero él a tiempo, en el momento en que Dios lo toca, lo insta a pedir perdón, a apartarse de su pecado, él atiende su voz y por eso recibe misericordia. Uno no puede hacerse loco con sus pecados y dejar como si nada estuviera pasando, porque entonces la repercusión completa va a venir. ¿Y cuál es la peor de todas? Condenación. Si no hay arrepentimiento, hay muerte eterna. Pero en la tierra también le va a pasar de todo a esa persona. Así que, mis amados, en el tiempo en que Dios pueda ser hallado, tenemos que buscarlo. Ciertamente, entonces las circunstancias van a ser controladas por Dios en ese caso. Y luego, de pasar de un momento de inundación, ¿cómo se imagina usted la gente en medio de la inundación, rescatando que la neverita, que el colchón, sufriendo por el ganado y por los cultivos, y de repente el panorama es otro? Miren, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, porque el pecado trae angustia, trae pérdida, y cuando hay misericordia de Dios, hay refrigerio, hay refugio, somos guardados de la angustia, y con cánticos de liberación me rodearás. Yo tengo la duda, se los quedo viendo, si el que canta aquí es David y al cantar Dios lo rodea, o si el que canta es Dios sobre nuestras vidas. Creo que ambas se pueden usar en este texto. Dios cantando sobre nuestras vidas para librarnos, para liberarnos. Por eso cada vez que Dios nos libra y nos libera de algo así, hay que darle gloria y hay que darle honra. Y hay que reconocer su grandeza. Segundo ejemplo, el caso de Acab, un rey de Israel malo, un rey antojado de una viña que no era de él, fue y le puso la queja a su esposa trama la muerte del dueño de esa viña, de Nabot. A Nabot lo matan, viene Acab todo contentico a reclamar su viña, y le sale el profeta Elías a decirle, el Señor le manda a decir que se va a morir, a Jezabel se la van a comer los perros, y el Señor va a acabar con ese reino. Consecuencias graves de su pecado. Pero este hombre tan malo, a pesar de ser tan malo, mire lo que pasa y mire lo que hace Dios. Sorprendente. Primera de Reyes 21-29. ¿No has visto, Dios hablando con Elías, no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? O sea, alguien tan malo humillándose delante de Dios, ¿qué logra? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Sí, el juicio iba a caer, las consecuencias, pero él, por haberse humillado, no las iba a padecer él, sino su descendencia. Aquí vemos un caso más del tema de que estamos hablando hoy. Y tercero, el caso de Nínive. ¿Recuerdan que Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, que se arrepintieran? Que la maldad de Nínive había llegado ya al colmo y el Señor dice, listo, consecuencia de este pecado, la destrucción total.
todo lo que sembraron se los voy a cobrar. Y va Jonás y predica. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Que se arrepintieron. Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Finalmente, Jonás se quedó bravo y furioso porque Dios no castigó a Nínive. Estos tenían que morir. Pero el Señor tuvo, ¿qué? Misericordia. Hay un último caso, me perdonan. Con este ya termino, porque quiero darle paso a un testimonio que ejemplifica esto de lo que estamos hablando. Que nos deja claro que efectivamente Dios obra en medio de nuestras circunstancias y nos libra de ellas de una manera sobrenatural. El caso de la mujer sorprendida en adulterio, que está en Juan 8, del 10 al 11. La ley dice que si una mujer era sorprendida junto con un hombre en el acto mismo del adulterio, lo mataban a los dos. Pero aquí el hombre que estaba con la mujer no aparece. ¿Quién sabe qué se hizo? Se muergan infeliz. Se voló. Y agarraron a la muchacha y se la llevaron a Jesús. Jesús sabía por la ley que ella debía morir apedreada. La gente también lo sabía. Esa era la consecuencia de su pecado. Se la llevan y Jesús está allí escribiendo en el piso. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, porque el Señor dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y todos se fueron yendo. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. La dejó libre, pero le puso una condición: no peques más. Porque vendrá una disciplina. Porque has aprendido. ¿Sí o no? Ella aprendió que en ese susto la iban a matar. La libró el Señor de la consecuencia totalmente. Pero dijo: me da el favor y se va a juiciosita. No vuelve a pecar. Parece ser que le gustaba la pecadera a esta muchacha con este tema. Pero en ese encuentro con Jesús, el corazón de esta mujer fue transformado. Jesús no le hubiera dicho eso si esta mujer no hubiera tenido fe y no se hubiera arrepentido. Algo pasó ahí, por lo cual Jesús le dice: listo, yo no te condeno, vete y no peques más. Bien. Ahora sí, van a la hijita, venga para acá. Yo les voy a dejar aquí al lado los voy a dejar con la hijita. Ella les va a contar una historia extraordinaria de cómo Dios obra su misericordia en nuestras vidas. Es un testimonio largo y tendido. Eso le costó a ella horas y horas de ponerlo en orden. Pero espero que le vaya bien. Usted hágale caritas de sí se puede. Y vamos a escuchar algo que Dios hizo en la vida de ellos, extraordinario, de cómo Dios obra en nuestras vidas cuando lo hemos buscado en medio de la angustia, cómo Él nos ha rescatado. Listo, Alejita, bien, pues, dispara. Listo. Buenos días. No, usted lo apagó, China. Eso funciona mejor, es prendido. Ahora sí. Bueno, muy buenos días. Como dice el pastor, esto me costó horas de ordenar, pero en realidad el Señor sabe que fueron años preparando este momento. Yo quise ponerle un nombre a este testimonio y el Señor me regala este nombre. Dice: el desierto, del desierto a la victoria, cuando Dios se levanta a defendernos. Todos pasamos por valle donde la fe flaquea,
pero la prueba no es una falta de fe, es el escenario donde la fe se perfecciona. Y quiero regalarles esta palabra. El Salmo 23, en el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el 2018, nosotros toda la vida hemos tenido empresa, mi esposo y yo. En el 2012 nosotros quebramos. Teníamos 130 trabajadores en la planta. Quebramos en un momento muy crítico. Y cuando uno quiebra, pues uno no tiene plata para pagar. Fueron momentos muy difíciles, pero se empezaron a sortear. Y cuando creíamos que habíamos descansado un poco, después de tantos años, 6 años después, a mí me llega una denuncia penal de la INE por evasión de impuestos. Ese delito se llama omisión de agente retenido. ¿Por qué a mí? Porque yo era la representante legal de la empresa. Eso fue un 7 de diciembre, nunca se me olvidará. Llevaban 4 meses buscándome, ya iba a pedir la fiscalía una orden de captura. Es un delito delicado, el deberle a la vida es un delito delicado, es un robo a la nación. Y me buscan, me encuentran por el FES. A una hermana de la iglesia la contactan, me dicen si me conocía, y pues ella me llama en la mañana y pues imagínense ese fin de semana cómo fue de duro. Yo me presento a la fiscalía y me notifican, me dicen que estoy denunciada por un delito que se llama omisión de agente retenedor, y pues que ya con esa notificación hacen legal mi proceso y que había que esperar empezar audiencias. Fueron momentos muy duros. Y a pesar de nosotros estar tantos años en la iglesia y recibir tanta palabra, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios, enojarnos con Dios. Y eso fue lo que hice yo. Me enojé mucho con Dios. Me enojé con Dios, con los pastores, con la iglesia, con la vida. Todo lo creía injusto. Porque uno en la vida se cree bueno. Uno pasa los días creyéndose bueno, creyendo que uno no hace nada mal. Y entonces empiezan las preguntas: ¿y por qué a mí? ¿Y si yo esto? ¿Y si yo lo otro? Y me alejé de Dios. No recibía llamadas de mis hermanos, los pastores, ni mensajes. No quería nada con el Señor. Y la pasé muy mal. Durante ese tiempo la pasé muy mal, muy mal. No sabría decir cuánto. 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, no recuerdo cuánto dejé de ir a la iglesia, no recibía llamadas de nadie, en mi casa era un velorio, no le quería hablar a mi esposo, quería que se desaparecieran todos. Era muy difícil, porque es que el panorama era difícil. La DIAN es o paga o se va para la cárcel, ¿cierto? Anteriormente, hace por ahí, en el 2014 salió una ley donde decía que ese delito ya no es escarcelable. Por lo general, el empresario se quebraba y pues el delito, si no tenía antecedentes, se declaraba culpable y pagaban la cárcel, la casa. Condena condicional. Una condena condicional es: haga lo que quiera, como quiera, no se metan problemas y ya. Pero en el 2014... pues me dicen a mí: no, usted o paga o se va para la cárcel. Entonces imagínense el panorama de uno en la cárcel, pues no teníamos nada. Entonces fueron tiempos muy duros, porque a veces queremos pelear nuestras propias batallas, pero hay momentos donde solo Dios puede intervenir. Pero yo en ese momento yo no quería nada con Dios. Dios no solo nos consuela, Él nos defiende. Él es un poderoso en batalla. Y yo pasé mucho tiempo en ese estado y un día me cansé.
un día el Señor me permitió, o yo permití, tener un momento con Dios. Y ahí fue donde, en realidad, Él tiró como mi salvavidas. Y es lo que yo quiero que quede en el corazón hoy. Lo que decía el pastor ahorita. Sin Dios no somos capaces. Sin Dios no somos capaces. Yo empecé a orar, me alejé, tuve un momento con Dios, una noche con Dios muy especial. Y entre todo eso el Señor empezó a recordarme la palabra. Y la primera, porque hemos escuchado mucha palabra. Yo llevaba 12 años escuchando palabra en el culto. Pero cuando uno la necesita, no la coge. Y la primera palabra que me entrega el Señor es: ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo esa noche aferré esa palabra a mi corazón. Y la repetía miles y miles de veces. Y entre mi alabanza, recordé que mi esposo me había mandado muchos mensajes en el WhatsApp. Y me había mandado una canción, pero yo nunca la abrí. En ese tiempo yo nunca la abrí, no sé cuánto pasaron, ni 15, ni 20 días, ni un mes. Y esa noche la pude descargar y escucharla. Y fue la alabanza que ustedes escucharon ahora, de que en todo tiempo hay que orar. Si estás pasando mal, ora. Si no quieres, ora. Fuerza tu cuerpo y ora. Y en esa palabra, en esa canción, en esa administración, Él me vuelve a recordar qué es la fe. Cuando habla de que el Señor va y libra nuestras batallas, de que Él va y pelea por nosotros. Y fue ahí donde yo recibí el primer milagro, que fue el cambio de mi corazón. Entregar la carga al Señor, saber que era el único que me podía librar de la cárcel. Y esa noche yo le pude decir a Dios: y si tengo que ir a la cárcel, ayúdame y enséñame qué debo ir a hacer allá. En la vida nos pasamos, y lo hablaba un día con mi familia, en la vida lo pasamos toda la vida recogiendo cosas materiales. Y la ilusión de uno es cuando tenga el carro, cuando tenga mi casa, cuando tenga. Y de las primeras cosas que yo tuve que hacer fue venderme mi carro y decir: ¿yo qué hago con un carro y en la cárcel? ¿Yo para qué una casa y en la cárcel? Si me toca vender la casa, me toca vender el carro, lo hago, Señor, pero no quiero. ¿Yo qué hago con plata y sin familia? En el hogar estaba destruido en ese momento, mis hijos no querían nada, yo no quería nada. Y el Señor ese día hizo un milagro en mi corazón y empecé a tener otro pensamiento. Y a pesar de todo el proceso, donde me daba miedo llegar a la audiencia, donde sentía temor, me aferraba a toda hora de la palabra, de todo lo que habíamos escuchado durante muchos años. Y yo vi la mano de Dios puesta en cada uno. Por eso el pastor dice que es un testimonio muy largo, porque en cada una de las audiencias yo vi la mano de Dios puesta. Después de que yo decidí entregarle esa carga a Dios. El segundo milagro que hizo Dios, cuando yo llego a la imputación de cargos, nosotros no teníamos una moneda, no sabíamos, uno no se enfrenta a eso, porque uno no es un delincuente. Entonces un hermano de la iglesia, abogado, lo acudimos a él y le contamos. Él muy lindo, muy querido, con otra, él todavía no tenía el certificado, no tenía el título, pero él trabajaba con otra que sí tenía el título. Y me dijo: no, Daniela te va a ayudar, te va a acompañar a la audiencia de imputación de cargos. Yo llego a la audiencia de imputación de cargos como una delincuente, ¿cierto? Eso es un delito.
Y tener que enfrentar a eso. Fuera de eso, la fiscal se puso muy brava porque yo llegué con una abogada laboral, no penalista. Yo pensé que todos los abogados eran lo mismo. Se puso muy brava y ese mismo día pidió condena para mí. Me dijo, declárese culpable y por no tener antecedentes le quedan 4 años la pena. Y si se maneja bien en la cárcel, paga 2. Entonces se imagina cómo salí. Yo dije, Dios, Dios. Lloraba, pero ya lavaba. Me angustiaba, pero ya aferrada de una esperanza, de un padre que nunca lo suelta a uno. Y fueron momentos muy difíciles. Salimos muy mal de la audiencia, salimos orándole a Dios. Yo le decía, Señor, cámbiale el corazón a la doctora Claudia. Era la fiscal, que es la que defendía a la Diana. Cámbiale el corazón, Dios, cámbiale el corazón, ablándaselo. Pues oh sorpresa, llegamos a la segunda audiencia y el Señor no solo le cambió el corazón, le cambió la cabeza, las manos, los pies y nos puso otra fiscal. Otra fiscal que a pesar de que tenía que defender a la Diana, no era tan dura ni tan cruel conmigo. Y empezó el Señor a hacer y hacer y hacer en cada audiencia. Bueno, no pude volver con la doctora Daniela, me tocó echarla sin pagarle. Entonces, la hija mayor que estaba en ese momento en Estados Unidos, el esposo conocía a un amigo que había estudiado con él y nos contactó con él y el Señor puso gracia con nosotros, con Camilo, y Camilo nos cobró muy barato. Los abogados penalistas valen mucha plata, estoy hablando de 30, 35, 40 millones de pesos. Y él nos dice, yo no sé qué me pasa, yo quiero ayudarles. Nosotros sí sabíamos qué le pasaba, ¿cierto? Que el Señor había metido la mano ahí, nos dijo, ustedes van a decir acá que nosotros somos familia, porque pues lo que yo les voy a cobrar es nada, denme 5 millones, me los pagan como sea, porque debo justificar aquí en el bufete de abogados algo, pero yo los voy a defender y vamos a irnos a juicio, porque me parece una injusticia de que usted tenga que pagar. Cuando nosotros entregamos los carros, cuando nosotros quebramos, nosotros teníamos clara la importancia y lo delicado que es deberle a Diana. Y yo cuando eso tenía un aerovan, yo manejaba un escolar. Entonces nosotros fuimos y con un acta le entregamos el aerovan a la Diana. Y bueno, uno entre medio de su angustia y su ignorancia, uno comete muchos errores. La Diana me dice, usted tiene que custodiar el carro, y yo lo que hice fue salirme a trabajar, entregarle la ruta a otro compañero y guardar el carro como si tuviera una cajita de oro. Y pues el carro, al sol y al agua, se pudre. Y la Diana se demoró mucho tiempo para ir por él. Pero en medio de en las últimas audiencias yo decía, pues o sea, yo no soy abogada, yo no tenía ningún asesor, pero todo lo que se hizo fue la mano de Dios para poder defenderme en el último instante. Entonces nosotros llevamos una carta, bueno, peleé muchas veces con la administradora donde vivía porque pues a ella no le convenía que ese carro estuviera ahí al sol y al agua porque estaba feando el conjunto, fueron muchas cosas. Y nosotros entregamos unos carros, pero Camilo me dijo, desde el principio dijo, ustedes entregaron unos carros y pues la DIAN tiene que responder por los carros. Los carros no se pueden perder, porque todos nos decían, paguen a la DIAN, hay que pagarle. Entonces empezamos con Camilo y no pasamos ni una audiencia. Y Camilo, un día nos llaman en la mañana, recuerden que era muy amigo del esposo de mi hija, y nos llaman una mañana, Camilo se accidentó en el caballo y tiene muerte cerebral. Yo volví a empezar de cero. Ese día, yo creo que los obligué
Le dije a mi esposo, a mis hijos, a mi cuñado, todos nos vamos para la clínica a orar. Y llegamos a San Marcel y nos arrodillamos todos en esa ventana grande y yo oraba, lloraba. Decía yo al pastor en estos días después, a los días yo le pedí perdón al Señor, yo le dije, Señor, que no sea mi corazón, o sea, quítame del corazón la oración de mi angustia, porque si Camilo se alivia, si Camilo se mejora, que sea porque tú lo quieres y porque yo tengo una oración linda con él, no que la oración mía en el fondo sea quién me va a defender, porque el que me defiende eres tú y tú pondrás otro. Pero esa era mi angustia, somos humanos. Y yo estoy casi segura que en ese momento lo que me impulsó a ir a orar por Camilo no fue la misericordia que yo pudiera sentir por un hermano, el pesar, no. Era la angustia mía de quién me iba a defender. Camilo se está mejorando, pues igual él no pudo ejercer nunca más. Tiene algo en el cerebro, pero pues ya camina, ya medio reconoce a alguien y pues ahora nosotros estamos esperando tener un contacto con su familia porque el Señor puso en nuestro corazón ir a ofrendar algo allá desde hace muchos años. Pero yo me sentí desconsolada, igual eso, un bufé de abogados pues cogieron los casos de Camilo y nos llaman, la doctora y nos dicen, bueno, Camilo ya no está, Camilo no puede seguir, ustedes tenían un contrato con Camilo y Camilo no está, entonces nosotros nos vamos a repartir los casos. A usted le tocó el caso con la doctora Erika. Y nos sentamos con la doctora Erika y lo primero que dice es, yo no entiendo, Camilo, por qué les cobro esto, porque eso es una miserableza. Yo les voy a cobrar 5 millones más de lo que les cobró Camilo, entonces ya eran 10. Fuera de eso, nosotros ya le habíamos dado a Camilo la plata, entonces empezamos tras de cero. Y aquí esto es muy fácil. Hay una reforma tributaria que ya va a salir, voy a llamar a la doctora, consígase la plata, pagamos y esto se acaba. Porque la DIAN o le paga o se va para la cárcel. Nosotros salimos como medio desconsolados, pero dijimos, pues no hay nada más que hacer. ¿Plata de dónde? Por Dios. Ya la deuda iban 100 y pico de millones. Eran 13 millones inicialmente, pero la DIAN cobra el 40% de intereses. O sea, era una deuda impagable. Bueno, eso fue un viernes, nosotros nos conseguimos 1 milloncito, fuimos y lo entregamos. Al domingo, el Señor pone en la iglesia un abogado penalista de los más prestigiosos de esta ciudad. Y ese día, la persona con la que la llevó, que es también del gremio y sabía, me preguntó, Alejandra, ¿usted qué va a hacer si Camilo no puede seguirla defendiendo? ¿Usted quién la va a defender de esta situación? Le dije, no, le conté que nos habían llamado, que la doctora Erika, y ella dice, quedo muy preocupada, no me da confianza la doctora Erika. Pues allí quedamos como peor. Yo dije, pero eso es lo que hay. En la noche, el abogado trae a mi esposo a la casa y al bajarse del carro le dice, vayan donde la doctora Erika, pídanle en paz y salvo, no le pidan los millones de pesos que le entregaron el viernes, que yo los voy a defender. Y fue una cosa impresionante, porque tenía el mismo corazón que Camilo, de ayudar y de decir, no vamos a pagar, nos vamos a ir a juicio, el Señor nos va a ayudar. Y empieza todo este tema y empezamos a ver los milagros uno tras de otro en las audiencias, impresionantemente. Yo tuve un carro Twingo que me regaló mi esposo cuando éramos novios, véalo como era de botado. Yo tenía un carro Twingo y ese carro Twingo yo se lo había vendido a mi mamá para que se lo regalara a mi hermano.
cuando yo me compré el Aroan, que yo empecé a trabajar con el Aroan. Nosotros nunca le hicimos papeles, yo siempre quise ser muy correcta. Entonces yo era de las que hacía los papeles inmediatamente, yo era de los que si no me metían en una deuda si no tenía con qué pagar, bueno. Y ese carro mi mamá me dice, no hagamos papeles, Alejandra, porque yo necesito que si el carro su hermano lo va a vender, yo sí me cuenta. Bueno, el tema es que yo dejé eso así y ese carro fue un problema impresionante. Mi hermano lo vendió, el carro empezó a rodar por lado y lado, yo pagaba fotomultas habidas y por haber, mejor dicho, y eso fue un tema de discusión con mi mamá, con mi hermano. Yo muchas veces yo hice hasta lo imposible porque ese carro estuviera a nombre del que lo tuviera, pero nunca se pudo, nunca. Si yo les cuento todas las veces que hablé con alguien, vino, volteé, no, nunca. Y oh sorpresa, yo había entregado el Aroan valía mucha más plata de lo que nosotros debíamos en esa época. O sea, con el Aroan se pagaba, yo quedé tranquila, era lo que tenía físicamente, lo que yo podía decir, mire, pago. Cuando a mí me denuncian, nos vamos y pedimos todo el expediente de la DIAN para poder empezar a trabajar y empiezo yo a leerlo. Bueno, el abogado me pone a leerlo, fue una de mis tareas, leer y leer. Y entre la lectura nos damos cuenta que el Twingo estaba embargado. Que el Twingo lo habían cogido en Armenia un señor y se lo habían quitado. No era de él legalmente, el Twingo estaba embargado, en Armenia lo cogieron, se lo quitaron y estaba en poder de la DIAN. La DIAN había generado unos remates, pero el carro se lo robaron, el carro se perdió en manos de la DIAN. Y era impresionante saber, le decía yo al pastor y hablábamos en la casa, decía, ¿cuántas cosas hace uno en las fuerzas de uno, no sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien? El Señor no permitió que ese carro saliera de nombre mío, de mi nombre, porque es que lo necesitaba para defenderme ahora. Y entre todos los argumentos que el abogado puso en las audiencias, fue demostrar que en manos de la DIAN se había perdido un carro que yo había entregado como parte de pago de la DIAN. Y fue una cosa impresionante y yo decía, ay Señor, perdón, porque yo lloré, alboroté, me enojé con mi mamá, con mi hermano, le dije no vuelvo a hacer negocios con ustedes y no saber que ese era uno de las cosas que el Señor necesitaba para poderme defender. El carro se perdió en manos de la DIAN, como se perdió el Twingo. El Twingo y se perdió el Aroan. Y terminar la audiencia, fue muy impresionante la gracia que el Señor puso. Terminar la audiencia, el último día de la audiencia fue el 26 de noviembre. El vencimiento de términos era ahora en marzo. Entonces ellos empiezan a correr, cuando se empiezan a vencer términos ellos empiezan a correr y llegar nosotros al último día y cambiarnos el fiscal. La fiscal en una ocasión estaba convencida de mi inocencia, la fiscal que habían cambiado por la doctora Claudia. Y yo la escuché un día diciéndole al juez, si usted la absuelve yo no apelo, como quien dice me quedo callada, quieta. Y ese día último ponen otro fiscal y esa era la noticia que nos tenía Iván en la mañana, cambiaron el fiscal. Bueno, ¿y eso es bueno o eso es malo? No, pues bueno, porque él está muy viejito, ya quiere irse, está esperando que le llegue la carta de pensión, a lo mejor no esculca esto, no le importa y ya. O malo, porque pues la doctora Sonia entre todo ya estaba convencida de que no iba a hacer nada, quién sabe qué va a hacer. Y vuelve el desconsuelo y vuelve el desespero porque somos humanos. Pero fortalecido en el Señor, poderse uno sacudir y decir, Señor, todas las cosas me ayudan a bien.
Si tú lo pusiste ahí es porque tienes un propósito. Y ese día de esa audiencia fue muy dura, duramos todo el día, muy dura, muy desgastante, muy desgastante. Y el fiscal termina la sesión de la mañana diciendo, voy a pedir una condena, voy a pedir condena. Fue muy especial en la tarde porque el Señor volteó todo. El perito que tenía a cargo los carros nunca apareció, nunca lo pudimos encontrar. No contestaba, no sabía. Los peritos son personas que hacen unos certificados y apoyan a la DIAN en todos esos procesos, pero no son directamente funcionarios de la DIAN. Y ellos cuando lo quieren, pues renuncian y se van. Y nos dice el abogado, conseguí al perito y se va a conectar para dar testimonio. Ese señor se conectó, estaba en Miami, es un obrero de una construcción. El abogado le enseñó a conectarse, a descargar la aplicación y lo único que hizo fue defenderme. El perito de la DIAN. Decir, el carro se perdió, yo mandaba muchos correos, el carro. Y terminar la audiencia para la gloria de Dios. Yo le di a mi esposo en estos días, yo terminé con 4 abogados. El principal, el señor, mi abogado, el fiscal pidiéndole al juez que me absolviera y el juez diciendo, la absuelvo. Y fue impresionante la gracia que el Señor puso con el juez, que todas las audiencias terminan, cuando uno le van a leer ¿qué amor se llama eso? La sentencia. A uno le leen la sentencia, lo hacen poner de pie y le dicen lo condeno o lo absuelvo. Pues él lo hizo al contrario. Él me hizo poner de pie, me absolvió y después me leyó la condena. Eso no es sino la gracia de Dios, porque yo creo que donde ese juez lea la condena, lea antes de absolverme, pues yo va a un infarto. Fue tremenda la gracia y el poder hoy dar gloria. Y yo pensaba, mi fe ahora es más fortalecida de lo que era antes. Yo lo hablaba con el pastor que el Señor cambió mi corazón en cuanto a esas situaciones en las que donde uno lucha con las fuerzas. Y la Biblia nos habla en muchas partes, en muchos capítulos de eso, y nosotros duramos años y años escuchándola, pero cuando la necesitamos no la aferramos a nuestro corazón. Y por eso es que sufrimos más. Y no fueron fáciles estos 8 años, fueron 8 años muy duros. Fueron 8 años que yo pude en las noches cuando pensaba o me desesperaba, tenerme que sacudir y forzar mi cuerpo y decir no, y volver a recordar esa palabra, todos esos versículos, la palabra, Señor, tú estás conmigo, tú me defenderás. Y poder cantar todas esas canciones. Yo creo que todas, absolutamente todas me salían. Como cuando uno está despechado, que todas las canciones son para uno. Así yo clavé todas las canciones, todas esas alabanzas, todas me salían. Y yo me fortalecía en eso. Yo me fortalecía en esas oraciones. Yo tengo en mi Biblia unos apartecitos de los tiempos que estuve, que me fortalecían la palabra. Primera de Corintios 15, 17 dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el único que se queda darle gracias es al Dios. Iván se dejó usar y tenemos tremendo. Iván no nos cobró una moneda. Una moneda. Nosotros hace 8 años no teníamos un centavo.
Y el Señor puso en el corazón de Iván defendernos. Y es muy impresionante porque hace por ahí un año o 2. A mi esposo me dijo una vez, amor, yo siento en el corazón retribuir a Iván por todo lo que él ha hecho por nosotros. Oremos por eso. Y empezamos a orar por esa provisión para poder ir a entregársela a Iván y decir, no es un pago, es algo que sale del corazón de Dios. Y es impresionante un día que nos llama y nos dice, muerto de pena, yo no les he cobrado, yo siempre dije que no les iba cobrado, pero hermana Aleja, estoy en una necesidad tan impresionante que si ustedes me pudieran ayudar con algo. Y fue impresionante el corazón de gratitud que nosotros sentimos y nunca había sentido tanta felicidad de entregar un dinero como el que entregamos. ¿Sí? Yo le dije, propónganos, ¿cuánto es? Él nos dijo y nos pareció muy insuficiente. A pesar de que es mucha plata, nos pareció muy insuficiente para todo lo que él había hecho por mí. Cuando fuimos a entregárselos, él muy apenado para recibirlo, bueno, la mitad, dijo, me dan la mitad y luego me dan otro, pues lo otro me lo dan a cuotas hasta que se termine el juicio. Él estaba muy apenado y fue muy impresionante poder mi esposo decirle, hermano Iván, nosotros estamos tan agradecidos y sabemos que esto es del Señor, que en el momento en que nosotros necesitamos, usted lo hizo sin esperar nada a cambio, con mucho amor. Y el amor con el que nosotros traemos esto y saber que es de parte de Dios, que estábamos orando por esto y que usted lo necesita, es una cosa muy loca, es una cosa del Señor. Y el último día, el día pues que ya pasó la audiencia, que al otro día pues ya sabíamos que la DIAN no iba a apelar, porque eso pues tienen unos tiempos para apelar. Bueno, que ya terminó todo esto, nos sentamos a entregarle el último milloncito que le debíamos. Y el Señor puso en nuestro corazón darle otro poquito, un regalo. Y Él nos daba el testimonio me decía, mire, ustedes no saben cuántas noches pasé yo para poderles decir que sí me ayudaban. Y cómo era de impresionante yo levantarme por la mañana y decir, necesito pagar esto, ¿qué voy a hacer? Hoy necesito tanto. Y recibir la llamada del hermano Juan justo ese día, con justo lo que yo necesitaba. Eso no es sino la obra de Dios. Dios ponía ese día el recurso para entregárselo a él y era lo que él necesitaba. Y he ministrado totalmente por esa situación, fue una cosa muy impresionante. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo clavé esa palabra en mi corazón y cada que me sentía en angustia yo decía, la certeza de lo que se espera. ¿Yo qué espero? ¿Qué es certeza? ¿Estar uno convencido? Yo me convenzo, Señor, que tú me vas a sacar. La convicción de lo que no se ve. Yo no veía nada. Yo no veía sino, ¿qué? Acusación. Llegaba la fiscal, ustedes declararon, ustedes esto, ustedes deben, ustedes pagan. Pero yo dije, sí, Señor. Hablaba ahorita el pastor de poder pedir perdón. Mi esposo pidió perdón. Yo pedí perdón porque nosotros debimos haber pagado a la DIAN. Era una obligación, dice la palabra, al César lo que es del César. Y aquí en la tierra el César es el gobierno. Nosotros le teníamos que haber pagado a la DIAN esa plata, como sea. Pero cuando el Señor escuchó esa oración, el Señor abrió sus ventanas y derramó bendiciones abundantes sobre nosotros. Cuando nosotros en realidad, uno, reconocimos que Él era el único que nos podía ayudar, que no había nadie más en la tierra ni en el cielo. Y dos, que Él era el único que nos podía ayudar. Dice,
Yo saqué estas conclusiones anoche. Yo decía, y las saqué para la comunidad, para nuestros hermanos. Yo decía, no, como yo, no te rindas en el silencio. Dios está trabajando, aunque no lo veas. Y era lo que decía la administración ahorita, que Dios trabaja para los que confían. Entrega tu defensa. Deja de pelear en tus fuerzas y deja que el Rey de Gloria tome tu lugar. Él peleó por mí. Espera con fe tu cántico, así como yo testifico hoy. Mañana será el turno tuyo. Yo anhelé mucho este día. Lo soñaba con el Señor, porque yo cambié mi lamento, mi desespero, mi angustia en un anhelo. A pesar de que a mí me daba susto llegar a la audiencia, porque enfrentarse a uno a un tribunal no es fácil, como un delincuente, con un policía atrás, esperando que el juez condene para llevárselo, con una fiscal, con un abogado, con solo la vestimenta que se ponen los jueces le da a uno temor. Pero yo empecé a anhelar cómo lo iba a hacer Dios. Mi fe fue tan certera, tan fortalecida, que yo decía, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, pues pucha, todo lo que voltea, pero ¿cómo vas a terminar esto? Como cuando uno está enganchado con una serie, que uno ya quiere saber cómo termina. Así empecé yo a anhelar el día del juicio, de la condena. Yo decía, ¿cómo lo vas a hacer? Porque tú lo vas a hacer. Ya lo hiciste. Y hubo momentos donde dije, Señor, ya me siento cansada, estoy agotada, llevo muchos años. ¿Qué necesito cambiar en mí? ¿Qué hay en mí que todavía no te gusta? Que no lo has hecho, porque tú lo puedes hacer, tú pudiste haber hecho eso ya, en 2, 3 audiencias, pero ¿por qué tantos años? Muéstrame qué necesito cambiar en mí, en mi carácter, en mi personalidad, en mi corazón, porque yo sé que tú no lo has terminado, porque algo falta en mí. Y el Señor me fue mostrando todo eso. Entonces, bueno, la gloria es para Dios. Yo quisiera hacer una oración, paz, para terminar. Si nos podemos poner de pie. ¿Qué tal, Alejita, si escuchamos la canción? Ah, bueno, sí. Y terminas con la oración. Amén. Yo voy a poner al cantante original porque yo soy pero póngale mucho cuidado, póngase en los pantalones de Alejita, escuchando esa canción en medio de la angustia, y cuánta paz y cuánta esperanza le pudo haber dado esa canción a ella, y que usted reciba esa canción también. Entonces la vamos a poner y préstele mucha atención. Oraciones alimento, nunca vi un justo sin
prueba alaba, Estás buscando alaba, no importa alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, ganando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Necesita entender lo que Dios está haciendo. Cuando Él queda en silencio, porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él tiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba. No me importa alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. En las puertas nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina conmigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Amén. Yo le pongo esto aquí. Bueno, vamos entonces a hacer una oración. Padre Celestial, nos acercamos ante tu trono de gracia con corazones agradecidos. Hoy mi voz no es un relato, es un monumento a tu fidelidad, Señor. Tú viste mi noche oscura. Escuchaste mis suspiros cuando no tenía palabras. Y fuiste mi escudo cuando mis fuerzas fallaron. Por eso hoy me pongo en la brecha por mis hermanos. Oramos por aquellos que hoy están en su propio valle de sombras. A los que han perdido la esperanza, Espíritu Santo, sopla vida nueva, recuérdales que el desierto no es un destino final, sino el lugar de su milagro. A los que se sienten atacados, Padre, levántalos con tu defensa. Pelea tú las batallas que ellos ya no pueden pelear.
que sientan tu cobertura y protección divina ahora mismo. A los que flaquean en su fe, fortalece sus rodillas cansadas, que puedan ver, así como yo vi, con tu mano, nunca, siempre la acortada para salvarme. Declaremos que en esta casa no hay derrotados, sino valientes en proceso de victoria. Que cada prueba se convierte en un testimonio y cada lágrima en una semilla de gozo. Gracias, Señor, porque si tú lo hiciste conmigo, tú lo harás con ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.